Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en el estudio Hugo Aboites, autor del libro La medida de una nación, que nos habla sobre el sistema educativo de nuestro país. Bienvenido, Hugo, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Bueno. Gracias por acompañarnos. A ver, platíquenos un poco, a grandes rasgos, de qué habla este libro y por qué decidió investigar sobre este tema. Bueno, este libro habla sobre los actores, sobre los factores también, que dieron lugar al surgimiento de un sistema enorme de evaluación en el país. Se han sido evaluados más de 110 millones de jóvenes y niños a partir de 1990 y trata de la historia de poder, la historia de resistencia, de padres de familia, de estudiantes que desean ingresar a las universidades y no pueden hacerlo, entre otras cosas porque este sistema de evaluación es un sistema hecho para restringir el acceso. Ok. Bueno, hemos tenido diferentes gobiernos y se ha pensado que tendríamos diferentes resultados, pero pues no ha habido muchos cambios. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, lo que ha pasado es que estos gobiernos desde 1990 han seguido prácticamente las mismas políticas y, por cierto, el anuncio de la reforma educativa que plantea el nuevo presidente Peña Nieto va también en la misma dirección de pensar que la evaluación puede mejorar la educación. Con simplemente tomarle la temperatura al niño, no se cura. Y desde hace 20, 25 años hemos estado sosteniendo la mejoría de la educación en la idea de que evaluándola la vamos a mejorar, y esto ha demostrado que no es cierto. Es una política también educativa centrada en el gobierno y no los actores fundamentales, los maestros, las comunidades, y esto hace que la educación siga siendo un acto de gobierno y no un proceso social, no una participación amplia de las comunidades, sino que es, o de las universidades y escuelas autónomas, sino de grupos de expertos, de autoridades que deciden qué hacer con la educación. Y ese es un mal camino para mejorar este sistema. Ok. ¿Qué me puede decir cómo podemos comparar los problemas educativos o la educación aquí en México con otros países en Latinoamérica? Bueno, hay indicadores muy claros de que la educación mexicana está en los últimos lugares, además de los resultados de las pruebas de PISA, que una y otra vez que se han aplicado muestran que México está en los últimos lugares. Está el hecho de que México, que fue una de las fortalezas educativas más importantes de América Latina, hoy ocupa prácticamente el último lugar en cobertura. Argentina tiene 70% de sus jóvenes en la educación superior, nosotros tenemos apenas 30%. Panamá, Perú, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, todos estos países superan a México en cobertura. Y esa es una indicación muy clara de que México está subdesarrollado, retrasado terriblemente en la educación, a pesar de ser la 14ª economía del mundo. Okay. ¿Qué puede decir? ¿Cuáles han sido los movimientos que han habido o las resistencias a este tipo de evaluaciones que me comenta y qué instituciones se han formado a partir de esto? Bueno, una muestra de que este sistema de evaluación no ha funcionado correctamente o como se esperaba es el hecho de que jóvenes, padres de familia, comunidades se han pronunciado en contra de este tipo de exámenes porque ven de manera muy clara que sirven para restringir el acceso de sus hijos a la educación y no para mejorarla. Los movimientos que ha habido desde el 1996 a nivel de la capital de la República, en 98 en la Metropolitana, en 99 en la UNAM, todos apuntan de una manera u otra en contra de este sistema de evaluación. El surgimiento de instituciones como las universidades indígenas y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se deriva precisamente de una captación de que estos exámenes y estos sistemas de evaluación no dan los resultados adecuados. Por eso es que no se hace uso de estas evaluaciones. Y ese es un avance muy importante. También el hecho de que el artículo 3º constitucional ya prevé que la educación media superior es un derecho y por lo tanto no puede haber exámenes. No se hace un examen para ver si una persona tiene derecho. Entonces ha avanzado mucho el terreno de los derechos humanos gracias a estas resistencias de padres de familia, estudiantes, comunidades. Ok. Ahorita que comenta de las universidades como la UNAM, ¿qué nos puedes decir al respecto de la educación superior, la falta de las universidades, el cupo? ¿Cuáles van a ser los problemas a futuro? Bueno, el gran problema futuro es que México estaría firmando una sentencia a convertirse en un país maquilador.
Un país que no puede generar ciencia, tecnología, humanidades, personas profesionistas a profundidad, pues es un país condenado a repetir lo que se hace en otros países, a ensamblar simplemente televisores o celulares, pero que no puede desarrollar una ciencia, una industria propia capaz de estar al nivel de los grandes centros de producción en el mundo, incapaz de estar a nivel incluso de Brasil y de Argentina, que son países latinoamericanos que a pesar de tener muchas dificultades sociales, han podido generar una educación muy importante. Claro. Ahora, ¿qué me puede decir? ¿Qué soluciones se plantean en este libro y qué cree que nosotros desde nuestra trinchera podamos hacer? Bueno, yo creo que una cosa muy importante en los medios de comunicación es esta apertura, que se abran a todas las señales que vienen de parte de la sociedad, que están diciendo que algo debe corregirse. Y la evaluación, me parece a mí, es uno de estos campos importantes. Las soluciones que se plantean, pues son las que los mismos protagonistas comienzan a pensar desde el impacto que tiene en sus vidas la evaluación. Se propone, por ejemplo, que existan mecanismos de acceso mucho más flexibles a las instituciones de educación superior, que haya cursos remediales, que se apoye a los jóvenes que tienen deficiencias para ingresar a las instituciones, que se eviten los obstáculos como la falta de transporte gratuito para los estudiantes. En fin, las comunidades, los padres de familia, los estudiantes son muy creativos a la hora de plantear qué debe hacerse para mejorar el acceso y la calidad misma de la educación. Muy bien, sí. Muy interesante. Por último, ¿nos podría pasar su contacto, por favor? ¿Cómo no? Yo estoy disponible para cualquier duda de su auditorio en el correo siguiente, hugo.aboites@hotmail.com. Muchísimas gracias, Hugo, por habernos acompañado. Al revés, muchas gracias a usted. Si conoces a alguien que esté realizando un impacto positivo, no dudes en escribirnos a noticias@kwtv.com.mx. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de KW Noticias. Buenas noches.